Hola, buenos días a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Noel Molina, yo soy docente de la Universidad de Palermo, ya hace varios años, dedicada a la ilustración de moda, al dibujo de figura humana y figurín, ya hace muchísimos años. Este taller que vamos a ver hoy es de nivel inicial, con lo cual no hace falta que tengas conocimientos previos, lo vas a entender perfectamente. La idea, yo siempre tengo esta materia de primer año, primer cuatrimestre, con lo cual recibo gente eh, que quizás egresa del colegio o viene de otras carreras, pero el nivel es desde el inicio, desde cero, así que, bueno, te invito, si querés, a comenzar. Voy a compartir pantalla. Después, si querés, a fin de la charla, te pongo un enlace para poder conectarte conmigo, para conocer un poco las clases que doy y tengas más profundización de los conocimientos. Si te interesa, tengo un canal de YouTube donde podés también profundizar más sobre lo que voy a charlar hoy. Bueno, lo que hoy vamos en este recorrido visual que armé, lo titulé La evolución del figurín, porque primero vamos a arrancar con lo básico, como te vengo diciendo, con los contenidos esenciales, pero después le vamos a dar una vuelta, una creo que lo necesitaba, que todavía lo estamos viviendo, esta actualización, esta evolución que puse, evolución del figurín, hacia la ilustración y con esta apertura de inclusión y de diversidad, que todavía falta un montón, pero ya hay bastante en escena. También le damos la bienvenida, ¿no? desde la ilustración. Por eso me propuse hace un par de años, en esta materia, ya te digo que doy dibujo, de empezar a hablar de esos nuevos cuerpos, de empezar a conocerlos y reconocerlos, y también incluirlo dentro de lo que es el circuito de moda, ¿sí? Pero primero vamos a arrancar entonces evolución del figurín. Esto es un poco lo que te dije recién, que a partir de las estructuras básicas y estándar, no quiero hablar ni de lo normal, eh, porque quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Que no hay una normalidad, sino que la idea es proponernos nuevas visiones y nuevos cuerpos y poder aplicar diferentes metodologías, estas sencillas que yo te voy a mostrar en diferentes formas, ¿ok? Entonces, de los figurines clásicos y básicos, vamos a mutar un poco hacia estos nuevos parámetros inclusivos y diversos en una sintonía de una mirada más real y más sanadora, sobre todo para el mundo quizás más el femenino, eh, y replantearnos un poco los paradigmas, ¿sí? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer como diseñadores o a empezar a entender que tiene que conocerse el cuerpo humano previo desnudo a vestirlo. ¿Por qué? Porque si yo voy a dedicarme a hacer prendas de vestir, diseño de indumentaria, que es para lo que más o menos está apuntado esta charla, yo tengo que entender antes el cuerpo, porque existe una relación íntima que se va a dar entre la prenda que yo voy a diseñar y el cuerpo desnudo. Si esta relación es armoniosa, eh, digamos, funciona perfecto, entonces ahí recién mi diseño va a tener éxito. Entonces, es necesario conocer el cuerpo, entenderlo con unos conocimientos pocos, pero sólidos, anatómicos, previos, desnudo, antes de vestirlo, ¿sí? Porque en ese marco, o sea, en ese momento nuestro cuerpo se transforma en nuestro marco de referencia. Yo sí conozco el cuerpo desnudo previo, voy a saber cuáles son mis libertades y cuáles son mis restricciones antes de ponerme a diseñar, ¿se entiende? O sea, con lo cual es necesario conocer muy, digamos, las bases de tu dibujo, de ilustración, para que sea exitoso, tiene que ser del cuerpo desnudo. No lo vistas antes, si no lo entendés desnudo, ¿ok? Entonces, para conocer íntimamente
estos conocimientos de esta estructura móvil, vamos a entender que tenemos una estructura ósea que nos sostiene, que nos mantiene rígidos, y a su vez en esa estructura de huesos se insertan músculos, ¿sí? Y cómo estos músculos se van a empezar a mover cuando el cuerpo empieza, por supuesto, a moverse, a tener diferentes poses. En esa conjunción de relación entre los músculos y el esqueleto, van a darse nuevas líneas que son las que van a dictar cómo una prenda se encaja en armonía, ¿sí? Y se mueve armoniosamente. Entonces, eso sería más o menos saber anatómicamente cómo se llaman los músculos. Poquitos, pero sí saber es lo que vamos a empezar a ver ahora. Entonces, cómo saber cómo está la parte de la cintura hacia arriba y de la cintura hacia abajo en lo que es musculatura. ¿Ok? Entonces, ahí para estudiar tríceps, tórax, muslos, glúteos, todos terminologías de músculos y cómo son las formas de esos músculos. Cómo son las formas de esos músculos, ¿ok? Para empezar a armar esta figura. Bien. Si yo voy, las preguntas me las pueden hacer en el chat, las leemos al final. Cualquier cosa lo vemos, pero voy a intentar ser, porque yo por ahí hablo un poco ligero, de ir pausado para que se entienda. Bien, entonces, el cuerpo se mueve libremente y empezamos a encontrar, ¿sí? Cómo construimos anatómicamente estos músculos que yo te empezaba a contar que arman un cuerpo. Entonces, si hacemos un poquito de historia, en la antigua Grecia, los escultores, donde se hace, digamos, había como cierta idealización y cierto adoración hacia el cuerpo, hacia los Juegos Olímpicos y toda esa historia que viene con los cuerpos bellos y muy musculosos, se establece un canon de proporción ideal, o sea, un canon de proporción ideal. Esto significa que cuando hablamos de la idealización, ¿sí? No estamos hablando de un cuerpo real, sino que estamos hablando de un cuerpo como debería de ser en este caso para los griegos y los romanos. Entonces, en ese momento de la historia se establece que para poder tener un cuerpo proporcionado, se va a establecer un canon de medición, ¿sí? Dado por la altura de la cabeza. La altura de la cabeza y el ancho de la cabeza nos va a dar la altura y el ancho del cuerpo y la relación de cada una de las partes. Porque el cuerpo es una estructura que a su vez cada parte de esa estructura está relacionada. ¿Sí? Y eso vamos a empezar a verlo a profundidad. Entonces, para poner un poco el filtro, la cabeza es el módulo de medición de todo el cuerpo, del alto, del ancho y de cada una de las partes. La cabeza es el módulo de medición, o sea que la cabeza se transforma en una especie de unidad de medida. Si mi cabeza mide tantos centímetros, yo voy a contar hacia abajo y hacia los anchos cuántas de estas unidades necesito y los artistas del Renacimiento establecen que así yo voy a obtener un cuerpo proporcionado. ¿Sí? Así yo voy a poder autocorregirme. Entonces yo te voy a contar que 8 veces hacia abajo, ¿sí? Y 2 hacia ambos costados, a partir de un eje axial, el cuerpo es simétrico. El eje axial es una línea que divide en dos el cuerpo. Debajo, digamos, desde arriba hasta los pies, yo voy a tener una línea que divide en dos el cuerpo, voy a tener lo mismo de un lado y del otro. Eso se llama cuerpo simétrico. Entonces, en ese cuerpo simétrico yo voy a tener este módulo de medición, esta unidad de medida, 8 veces hacia abajo en una mujer, ¿sí? Y 2 de ancho. En principio yo voy a hablar del cuerpo femenino y después vamos a hacer alguna referencia hacia el masculino. Hablando de los géneros, que también es una evolución, hegemónicamente aceptados, mujer y hombre. En este caso, la mujer hegemónicamente aceptados por estos artistas del Renacimiento decía que debías de medir 8 cabezas, deberías de medir para poder hacer una escultura, para poder hacer una ilustración. Pero si vos medís hoy tu cabeza,
¿sí? Y contás hacia abajo, más o menos seguramente tengas 8 cabezas y media, quizás 9, que ahí es a donde entra un poco el circuito de la moda, porque las modelos se piden de cierta altura. Después vamos a hacer más la entrada a esa especificación, pero digo, más o menos vas a tener 8 cabezas de alto, o sea, hacia abajo. Si vos contás acá, tenés los módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2 por ancho. O sea, en esta, acá, en la mitad del esternón, esta línea que corta el cuerpo en dos, ¿sí? Acá justo tiene los brazos hacia adelante, hacia arriba y hacia los costados, porque también se dibuja como un semicírculo, que es el movimiento de los brazos. Pero digo, ves que acá y acá se marcan 2 segmentos, es a donde terminan tus hombros, ¿sí? En donde terminan los hombros, esa es donde termina la caja de ancho. Yo voy a tener del esternón, de la mitad del esternón hacia un hombro, una cabeza, y del esternón hacia el otro lado, otra cabeza. La cabeza, el ancho de la cabeza no se mide lineal, sino que se mide curvilíneo. ¿Eso qué significa? Que la cabeza ocupa un espacio, es un cuerpo. Entonces vos vas a decir de 100 a 100. Las 100 están acá y está acá. Entonces le voy a dar la vuelta casi a la primera parte, ¿sí? De la cabeza. Estiro esa curvilínea y ahí tengo del esternón hacia un hombro y del esternón hacia el otro. Hay un micrófono que está encendido. Isabel, nos leo en voz. Fíjate si puedes apagar el micrófono, así no tenemos eco. Bueno, sigo adelante, pero me sigo escuchando, me retroalimento en ese micrófono. Bien, entonces, hacia un lado y hacia el otro voy a tener 2 cabezas como máximo de ancho, ¿sí? Y vamos a, entonces, este es el canon que se llama griego, 8 cabezas por 2 de ancho. ¿Qué significa esto que te hice hincapié de medir una parte con el todo? Lo que tenés que tener en cuenta cuando vos dibujás el cuerpo, primero no ir a las particularidades, no arrancar por la cabeza y el ojo, la boca, sino que ir a las formas más sencillas. También vamos a caer, vamos a ir por ahí, pero digo, en principio lo que quiero que empieces a pensar es que el cuerpo se dibuja de una manera de la general a la particular. Entonces ahora te estoy contando la general. Vos ya tenés, listo, dibujo una cabeza. 8 veces hacia abajo, 8 veces hacia abajo, yo sé que va a medir más o menos el alto de mi cuerpo. Ya puedo empezar a autocorregirme. 2 de ancho. Y en estos renglones, en estos escalones que yo empiezo a tener, estos 8, yo ya empiezo a poder poner cada elemento anatómico para poder empezar a autocorregirme. ¿Y qué va a pasar? No voy a tener el torso corto, los brazos demasiado largos, porque voy a poder autocorregirme. Entonces, en el primer módulo se va a encajar la cabeza. En este libro, que es un libro que yo consulto bastante, que es un libro de un ilustrador oriental, la cabeza para mi gusto es un tanto pequeña, porque fíjate que el cabello queda, ¿ves? Acá, queda encajado en la primera grilla, en el primer módulo. Vos podés tener ciertas licencias y salirte un poquito para poder tener volumen de cabello, pero ponele que en el primer módulo se encaja la cabeza. En el segundo módulo yo ya voy a tener la caída de busto. Bustos son las lolas, o sea, yo ya puedo empezar a medir la primera parte de mi tórax. 2 cabezas y media, fíjate que si yo cuento una, dos, más o menos en la tercera se va a ubicar, más o menos dije, porque esto no es con regla, o sea, no es algo que se mide matemáticamente, es donde vos, y acá te marco otro tip para que te lo empieces a recordar, es que el dibujo, lo primero que tenés que entrenar, además de entrenar la línea y dibujar, 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 porque es la práctica, es entrenar el ojo. ¿Qué significa entrenar el ojo? Vos no podés sacar una regla o un centímetro y decir, bueno, si tengo 2 centímetros, 2, 4, 6, 8, 10, y así hasta tener 8 veces esos 2 centímetros. No. Vos tenés que entrenar tu ojo. Eso significa que vos tenés que hacer una cabeza de tal tamaño que ese módulo que vos más o menos diseñaste o, digamos, planeaste, lo puedas hacer a mano alzada.
no con regla. En principio por ahí podés empezar, yo este ejercicio lo hago en mi cursada, y quizás a mis alumnas, a mis alumnos, les dejo por primera vez usar un centímetro con número, pero no es la idea es que vos entrenes tu ojo. Entonces, en la tercera cabeza, más o menos, se va a ir a empezar, se va a encajar un poquito más abajo en las mujeres, la cintura, ¿sí? En la cuarta cabeza, estoy leyendo el torso, ¿sí? Estoy yendo para abajo. En la cuarta cabeza, y esto es importante, porque es la mitad de esa caja donde estamos planteando hoy, donde 8 cabezas por 12 de ancho es la mitad de la mitad, o sea, la mitad del ancho y la mitad de alto, siempre, siempre se van a encajar los genitales, la cruz inguinal. Y esto es importante tanto en el hombre como en la mujer, hegemónicamente hablando. Entonces, esto está bueno que vos empieces a pensar que en la mitad de esa caja más o menos tiene que estar la primera parte del cuerpo. Si lo pensamos digamos, esto de entrenar el ojo, yo acá voy a tener, y acá empiezo a dibujar, la primera parte del cuerpo encaja acá y la segunda parte del cuerpo es esta de acá. Entonces, estas dos partes más o menos a grandes rasgos tienen que ser iguales. ¿Viste cuando a veces la gente dice, no, tiene el talle largo, tiene las piernas más largas, porque esta medida es la que se empieza a mover. Quizás vos tenés una cintura más alta y una cadera más alta, entonces hace que tu talle sea más corto, entonces tus piernas pueden ser que sean más largas, o a la inversa, que tus piernas sean un poquito más largas porque la cruz inguinal la tenés un poco más arriba. Eso en cada cuerpo va a cambiar, pero para que tengas una idea de autocorrección y de rasgos generales, el cuerpo se divide en dos de esta manera, en la cruz inguinal, ¿sí? En los genitales. Entonces, tengo el mismo módulo arriba y abajo. Esto es sencillo de pensar, pero es fácil, digamos, es fácil para incorporar, entonces no te lo pierdas, incorporalo y tenelo en cuenta a la hora de dibujar un cuerpo. Entonces, en la mitad voy a tener la cruz inguinal. Sigo en este recorrido y siempre, más o menos, acá están un poquito más arriba porque están estilizados. Después vamos a ver qué significa estilizar. Arriba, arriba de la línea número 6 se van a ubicar las rodillas. Bien, entonces, leyendo cada una de las partes, yo más o menos ya te hablé del busto, de la cintura, el ombligo en la mujer cae un poquito más abajo de la línea número 3, pero ¿cómo encajo yo entonces las extremidades, las partes para relacionarse con el todo? Los brazos y las piernas también los voy a medir dentro de esta grilla. Los codos, que los codos más o menos son la mitad del brazo, más o menos, arranca a grandes rasgos, los codos son la mitad del brazo. Entonces, ese codo te tiene que coincidir con la cintura. Un datazo te estoy tirando. Si vos no pones el codo más o menos a la altura de la cintura, los brazos te van a quedar o muy cortos o muy largos como un orangután. O sea que hay que ahí prestar atención a dónde llega la altura del codo. Y ahí arrancamos con las articulaciones, que también vamos a hablarlas a fondo, pero para que vos sepas, del hombro a la primera que es la primera articulación, al codo, entonces voy a tener la misma medida que hacia abajo más o menos, ¿sí? Entonces, el brazo tiene que llegar, la primera parte, que es el codo, a la cintura, relajo el brazo, lo dejo como está esta modelo, hacia abajo, y la mano es dos partes, palma y dedos. Entonces, esos dedos tienen que llegar a la mitad de muslo. El muslo se mide de la rodilla, o sea, de la cadera a la rodilla más o menos, a la mitad tiene que llegar los dedos, porque muchas veces lo que hacen mis alumnos es de los dedos dibujarlos pegaditos a la muñeca. Acordate que la mano tiene dos partes, palma y mano. Tengo una pregunta, pero tengo que leerla después, ¿sí? Bien, entonces, siempre por la línea número 6 va a llegar la rodilla y más abajo, ¿sí? Van a estar los tobillos, que son las otras dos articulaciones de las piernas. Las piernas también más o menos tienen la misma, eh, digamos, la misma metodología que los brazos. Tengo un apartado de brazos y de piernas para profundizar, pero para empezar a hablar de lo general, cada una de las partes, y esto es lo que quiero que te lleves de estas primeras plaquitas que estamos mirando, van a estar el todo relacionado con cada una de las partes, ¿sí? El todo de las partes. Y estas son proporciones, fíjate el título, proporciones ideales, no significa que pasen realmente.
más o menos, usa tu ojo, empezá a entrenar el ojo antes de dibujar. Entonces, esta mujer va a ir girando, fíjate que tengo frente, 3/4 perfil, perfil, perfil espalda, o sea, 3/4 espalda, perdón, espalda y el otro, el perfil inverso, y las mismas proporciones van a empezar a girar, a rotar con ella, ¿sí? O sea que esto funciona cuando el cuerpo se mueve. Bien. Entonces, empiezo a tener relaciones de proporción. Estas relaciones de proporción son las siguientes. Entonces, estas cabezas, que son mis unidades de medida, pueden aparecer en otras partes un poco más en profundidad. Cuando digo en profundidad, puede pasar o puede o no. Este es un libro que te propone que entre Lola y Lola, que en realidad entre la aureola, ni siquiera la Lola, porque el busto digamos, es esto, ¿sí? Y te propone que entre la aureola y la aureola hay una cabeza. Es bastante digamos, ¿cómo decirlo? Muy específico. Yo a esta unidad mucha importancia no le doy porque es algo bastante caprichoso, te diría yo, ¿sí? Porque son Lolas chicas, nada. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero digo, pero sí, por ahí me interesa el de la cintura, mirado con una óptica de ilustración en el circuito de moda, ¿sí? Puede encajar una cabeza, todo depende un poco del ancho de la cabeza, ¿sí? Pero estas son 2 unidades de medida que pueden aparecer dentro del tronco. Esta sí voy a hacer... esta sí le doy importancia, la voy a practicar, quiero cambiar al mouse. Eh, bueno, ya no puedo cambiar, no me acuerdo cómo, no importa. Entonces, fíjate, dijimos que la altura de una cabeza era la cabeza en sí, ¿sí? Voy a tener el pie casi como una cabeza y 3/4 de cabeza, mi mano, la primera parte del brazo, esta sería la segunda parte del brazo, acá tengo la muñeca, ¿sí? 2 cabezas, rodilla, también se encaja 2 cabezas, ves que en la parte de arriba y de abajo de la pierna más o menos tengo estos 2 módulos. Cuando digo 2 cabezas, digo 2 módulos, es lo mismo. Empezamos a hablar, a incorporar léxico técnico y por ahí queda raro que empieza a decir cabezas, pero digo, pensando en que es mi unidad de medida. Entonces, mi desafío hoy, mi propuesta de hoy con vos es que pienses en que la cabeza es una unidad de medida, empieza a ser un aliado a la hora de dibujar porque vas a poder tener autocorrección. Bien, el cuerpo se mueve y esas 8 cabezas que yo me planteé se va a mover también, ¿ok? O sea, acá tenés diferentes poses que vos podés medir a partir de esa estructura. Bien. Acá tenemos hegemónicamente los dos géneros que históricamente se definieron, que es la mujer y el hombre. Ahora vemos que hay una tendencia hacia la fluidez del género y no hace falta tener tanta identificación o no es necesario que te sientas ni mujer ni hombre, pero digo, hoy voy a proponerte como si fuera una escuela clásica, ¿sí? En donde vos podés después, más adelante, o dependiendo un poco de tu usuario o de tu propuesta de diseño, si vos estás pensando en tener una marca, si vos estás pensando en tener algún emprendimiento o simplemente por empezar a diseñar, vos podés elegir diseñar para mujer, la hegemónicamente aceptada, y el hombre hegemónicamente aceptado, u otros géneros, pero que van a estar un poco fusionados a partir de estos cuerpos. Entonces estaría bueno que vos conocieras lo clásico, es como cuando te enseñan algo en la escuela y vos después la rompas, después propongas otro tipo de cuerpo nuevo, anatómico, andrógino, no genérico, como quieras llamarlo, pero van a ser de estos dos. ¿Sí? Porque estos dos son los que conocemos, estos dos son los que estudiamos. Entonces después, a partir de lo que ya sabemos, proponemos nuevas cosas, deconstruimos y construimos. Entonces, ese también hoy es mi granito, mi aporte hacia una mirada socialmente más abierta, donde recuerdes que hay otros tipos de géneros,
que van a estar nacidos un poco a partir de estos nuevos cuerpos. Yo esta materia de taller la doy también en otros niveles, donde se busca un poco el estilo de comunicación gráfica que se quiere abordar como diseñador y diseñadora. Entonces ahí sí hay nuevas propuestas de cuerpos. Entonces, el hombre y la mujer, estos que ves acá, los clásicos, tienen la misma cantidad de articulaciones. Las articulaciones son las que ves como las que están, ¿cómo se dice? Marcadas con amarillo. Creo que son 12, dice acá, que son las principales. Cuello, hombros, acá ves la parte de la, bueno, la cadera, la columna está toda articulada, por eso digo que estas son como las principales. Codos, muñecas, rodillas y tobillos. La diferencia en estos hombres, y en este hombre y en esta mujer clásico, son un poco las formas de la cintura y la cadera. En la mujer muchas veces se va a dibujar como una especie de 8, ¿sí? O sea, una curva que entra y una contracurva que sale. Y en el hombre, la parte de la cintura en principio no está tan marcada, sino que la cadera y la cintura son casi la misma unidad, digamos, casi un cuadrado. O sea, la mujer acá puede tener una especie de trapecio, ¿ves? Como si fuera algo que tiene una pendiente, y el hombre acá tiene como una especie de rectángulo, ¿sí? O sea que cintura y cadera en el hombre no hay tanta curvilínea como tiene la mujer, clásica, estándar. Eh, y en esta caja que venimos hablando, en que planteamos recién que la mujer tenía 8 cabezas por 2 de ancho, en el hombre hegemónicamente musculoso, y este hombre que propone el circuito de moda delgado, va a tener, digamos, 2 cabezas y 2/3 por lo menos para cada lado. O sea, se va a salir de la unidad esta de 2 cabezas. O sea que si yo tengo el eje axial en la mitad, voy a tener un poquito más hacia un lado y es el otro. Todo esto sí, hablo de un hombre que tiene unos pectorales, unos hombros anchos, ¿sí? Y un tríceps y todos estos músculos anatómicos. Por eso te digo que estos son los conocimientos básicos, indispensables que tenés que tener para poder armar un cuerpo. Entonces, diferencias entre el hombre y la mujer, más o menos sería el ancho y también el largo no. El hombre también va a tener 8 cabezas, porque todo va a depender, el hombre tiene la cabeza más grande quizás, puede ser más alto, entonces puede tener 9 cabezas, pero digo, en principio el estándar puede tener 8 cabezas. Y también lo que te decía, en el hombre, obviamente, los genitales no son los mismos, pueden tener, digamos, un ancho que se sale un poco de justo del 4 y el 4, o sea, de la mitad, ¿sí? Bien, o sea que los genitales también son distintos, pero el resto es lo mismo, el codo del hombre, bueno, si te querés detalles mínimos para el ombligo del hombre, si tiene unos abdominales trabajados, o sea, marcados, el ombligo va a estar un poquito más arriba que el de la mujer, pero después el brazo, que es re importante que lo sepas, también coincide con la cintura, la muñeca, o sea, el brazo estirado también va a llegar a la mitad del muslo, eh, pero más o menos cintura y cadera es lo que nos diferencian entre lo femenino y lo masculino clásico, ¿sí? La forma curvilínea. Bien. Vamos a entrar directamente en esto de qué significa estilizar, ¿sí? ¿Qué significa la estilización? El término estilización se usa muchísimo. Si no lo escuchaste, si sos estudiante o estás por estudiar, ese cuerpo está estilizado, en indumentaria se estiliza. ¿Qué significa estilizar? Y acá sí voy a hacer una diferenciación y voy a empezar a hablar de esta evolución hacia un cuerpo diferente. No hay un cuerpo diferente, pero sí te voy a hablar. Digamos, una diferenciación que yo hago, insisto, desde que doy estas clases hace un par de años. Estilizar significa extremar, reducir, sintetizar. Por eso empezó la palabra, vista acá en el título, estaba síntesis. Sintetizar, y esta es la palabra que me quedo. Sintetizar las formas anatómicas y complejas del cuerpo humano en trazos esenciales. ¿Por qué? Porque yo te empecé hablando en la charla donde vos estás pensando en diseñar ropa. O sea, diseñar ropa, crear, armar, previamente dibujar ropa. Entonces, en ilustración de moda,
habíamos hablado en referencia a un cuerpo como marco de referencia, eh, la anatomía humana. Entonces, necesito tener un cuerpo, digamos, el dibujo de un cuerpo rápido. El cuerpo que vos ves en el canon griego y el cuerpo que yo hago de canon de moda, si bien las dos son cuerpos muy delgados, la diferencia es en la complejidad de líneas que hay uno del otro. Cuando sos estudiante o por ahí, si tenés conocimientos de bellas artes, donde también se estudia mucho la anatomía del cuerpo humano, hay una complejidad tremenda en los músculos que arman, que forman este cuerpo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es una síntesis rápida, porque yo voy a diseñar en un paso más ropa. Mañana voy a dar una clase sobre indumentaria. O sea que yo ya tengo que saber cómo vestirlo, y eso tiene que ser como un maniquí, como si fuera una carta en blanco, algo, un sostén rápido que contenga, que sostenga, valga la redundancia, a mis prendas, al diseño que yo sí quiero hacer. Entonces, si yo estoy con un cuerpo demasiado complejo o que me lleva mucho tiempo, no voy a poder avanzar en ese estudio, en ese diseño de prendas. ¿Se entiende? Entonces, por eso, y no por hacer un cuerpo delgado o extremadamente, eh, viste que, o sea, uno ve este cuerpo de acá y es el que se usa mucho en pasarela. Entonces, eso es la mirada sanadora que vamos a empezar a charlar. La idea es sintetizarlo. Fíjate acá, este es un libro de Loomis que se llama, que es un ilustrador de la anatomía humana muy antiguo, decía, muy viejo, pero un referente muy importante. Entonces vos fíjate cómo la cintura, que es extrema, y la cadera, esto es primera cadera y segunda cadera. En lo que es ilustración de moda se sintetiza con una sola curva. Eso es una estilización, no solamente agregar módulos, que lo vamos a ver ahora, pero digo, no estirar el cuerpo. No es que se ve el cuerpo delgadito cual fideo. No, lo que yo te quiero marcar hoy, o por lo menos lo que yo levanto bandera y trato un poco de promulgar, es que la estilización es una síntesis, no un alargamiento nada más del cuerpo. ¿Sí? Y acá es a donde empezamos a evolucionar. Es una síntesis, es donde vos podés dibujar el cuerpo en 3 o 4 líneas que te voy a enseñar hoy y después empezar a diseñar. ¿Ok? Entonces es como una fórmula rápida y sencilla, el canon de moda. ¿Tá? Entonces, ¿cómo obtengo la estilización? Históricamente existían 2 métodos que yo fusiono mucho en mis clases. Un método de estilización es el agregado de cabezas, y acá sí es muy de el circuito comercial de moda. Nosotros vemos en pasarelas europeas, o mismo en las pasarelas acá, se busca un cuerpo longilíneo, o sea, longilíneo en el sentido de muy estilizado, muy alargado, unas piernas kilométricas. Sí, es verdad, eso es lo que se vende. Si vos querés, digamos, pertenecer a ese circuito, esto te va a venir bien. Si vos querés cambiar, también se puede hacer ciertas modificaciones. No es que hay que ir a fondo con esto. Yo hoy te propongo que vos lo escuches y que después vos vayas moldeando tu propio, digamos, tus propias plantillas, ¿sí? Entonces, en este método que proponen, es el agregado de cabezas. De las 8 cabezas se salta a 9, se salta a 10 cabezas. Si vos me preguntás, yo sí utilizo un figurín de 10 cabezas, me encanta. O sea, me encanta. Estoy contaminada, porque son licencias que vos puedes darte como ilustrador de moda, ilustradora de moda. Después va a haber cambios, yo puedo hacer la cadera, no tiene por qué coincidir. Acá en este libro te propone que la axila, ¿sí? Acá fíjate que se va un poco de, ahora vamos a ver qué pasa con esto de la caja que encajaba 2 cabezas, en este cuerpo se sale como si fueran que tiene los hombros más grandes, vos también puedes tener las caderas más anchas, o sea, puede haber ciertas modificaciones, ¿tá? Pero para que sepas, este método es el agregado de cabezas. De 8 cabezas se salta a 9 o a 10 cabezas. ¿Qué pasa entonces con cada una de las partes? Yo te recomendaría, en este libro no te lo recomienda, que la cabeza la agrandes un poquito, te salgas licencias. Acuérdate que es una representación. Y ahí también entra la palabra, esto que te invito a hacer de una síntesis, una representación. No es una foto,
vos después vas a poder sacarle fotos a tu outfit, a tu modelo. Esto es una representación. La representación significa que es una interpretación. Entonces hay licencias que yo me puedo dar. Ahí es a donde te convoco a pensar en el dibujo y en el arte. ¿Sí? Yo doy esta materia hace muchos años y también abro la ventanita hacia lo artístico y darnos licencia. Entonces salite un poco del tamaño de la cabeza y hacer una cabeza más grande. Cabeza y manos, cabeza, manos y pies, es mejor que queden grandes a que queden chicos. Fíjate que este libro te propone unos pies más grandes. ¿Esto pasa realmente? No, pero no, o sea, no es que no importe, es de referencia a, ¿se entiende? O sea, por eso vos podés darte licencias. Entonces acá tenés, yo te propongo que hagas una cabeza más grande, pero digo, este libro propone hombros más anchos, y donde va a haber un truco que vos no te podés perder es en el, para poder utilizar estas piernas, para poder alargarlos, y es el camino que vos querés tomar, es elevar la zona pélvica. Cuando uno eleva la zona pélvica, el talle se acorta y las líneas y las piernas, perdón, las piernas se alargan. Entonces, en la línea número 6, donde se encajaban las rodillas, vas a empezar a verlas cada vez más arriba. ¿Sí? Estas son licencias que vos te vas a empezar a dar. Si nunca dibujaste, de a poquito. En principio, quiero que sepas que uno de los métodos de estilización, además de ser una síntesis, es agregar cabezas, y el otro, o sea, agregar cabezas, elevar la zona pélvica, esos serían como los dos tips que te dejo. El segundo método es de al cuerpo real, fíjate que es el que está el gris, si vos calcás un cuerpo tal cual, aunque sea muy delgado, aunque sea una modelo, hay licencias como ilustrador de moda, ilustradora, que nos tomamos. ¿Cuáles son? Alargar el cuello, elevar la pelvis, a que este libro no lo hace, y elevar las rodillas, ¿sí? Elevar las rodillas. ¿Por qué? Porque ahí es a donde se empieza a ver esta, digamos, simulación de un cuerpo más estilizado, sí alargado, pero no haciendo apología de la delgadez. Esa es la diferencia que yo te quiero marcar hoy, o que te invito a pensar de una manera un poco más abierta, ¿sí? Puedes tomarlas algunas cosas y otras cosas no dejarlas y tener un cuerpo más real. Lo que sí vas a ver que la zona del cuello y la zona de las piernas, sobre todo, te van a quedar medias cortas y anchas. Un ejercicio es de la zona, digamos, del cuerpo real que yo te voy a mostrar, es alargar un poco lo que te digo, la zona del cuello, pelvis y la rodilla. Fíjate que acá de esta modelo, tiene ropa, pero bueno, para que te des una idea de cómo es este alargue que te propongo, este es el cuerpo real, súper delgada como la ves, pero es otro cambio, es otra licencia. Es un poco, viste, cuando es como pensar en un idioma. Este sería un poco el idioma del circuito comercial de la moda. Eso no significa que vos puedas tener otro idioma. Lo bueno de la ilustración es en pensar en que no hay límites. Es que no hay una sola manera, sino pensar en abrir el paradigma, es lo que yo intento hacer cuando hablo de los cuerpos, y empezar a pensar en que esto es una manera, pero vos puedes agarrar de la charla de hoy, de otro ilustrador que te parezca interesante, de otro, y ahí fusionar. Si te gusta el anime también atraviesa mucho el figurín de moda. Entonces, de empezar a armar a través de estas influencias que vos tengas tu propio figurín. En principio vas a hacer un figurín, digamos, más estándar, más básico, pero después sí le vas a poder dar una vuelta de rosca hacia el camino que vos querés tomar. Esta es un libro oriental, como te contaba al principio. Fíjate que del cuerpo real y delgado, cómo empieza a alargarlo hasta llegar a esas 10 cabezas que yo te cuento que muchas veces se practica como idioma de, en el circuito de indumentaria, de moda. ¿Sí? Porque moda e indumentaria, yo a veces hago la salvedad de que no es lo mismo. La moda es la ropa que se vende, la ropa que está en tendencia, lo que sí, lo que no, que uno puede estar o no. Eso es una decisión personal. Pero la indumentaria, mi título es yo soy diseñadora textil e indumentaria, recibida, por ahí no lo dije al principio, perdón, pero recibida en la Universidad de Palermo, invita a tener las decisiones que vos quieras. ¿Sí? O sea que yo puedo hacer, de hecho me dediqué más al vestuario y al arte que al circuito de moda. Entonces, para poder diseñar indumentaria hay que tener idea de qué tipo de cuerpo querés abordar. Entonces, ok, yo ya tengo mi cuerpo de 8 cabezas,
por 2,5, 8 cabezas, digo, voy a hablar de lo básico. 8 por 2 mi cuerpo, pero mi cuerpo está en quietud. Todas estas grillas que te estoy mostrando, si bien tienen alguna pose, no tienen una pose definida. Yo necesito empezar a pensar en el cuerpo en movimiento, porque como yo te empecé a hablar de la charla, cuando dije al principio, el cuerpo es algo que se transforma todo el tiempo. Entonces, si yo no entiendo esa transformación, la prenda no va a funcionar bien. Entonces, ¿cómo lo muevo sin que el cuerpo se me caiga o empiece a desproporcionarse? Primero, a prestar atención de no dejar de lado esta relación de cada parte con el todo. Cada parte con el todo. ¿Sí? Y yo te voy a pasar algunos tips, algunos tips para que vos tengas en cuenta a la hora de mover el cuerpo. El cuerpo lo vas a mover dependiendo un poco del tipo de comunicación que vos tengas, si vos tenés del tipo de ropa que vos quieras mostrar, porque todo va a depender, digamos, del estilo, no sé, no es lo mismo una ropa para un día al aire libre, un día de campo, ponele, entonces la pose va a tener que ver con esa actitud, y no es lo mismo para, no sé, ropa deportiva, ¿se entiende? De hecho, las campañas de moda, vos ves que tienen la pose, el cuerpo, digamos, el cuerpo habla, y eso es lo que yo invito siempre a pensar, que la pose ya de por sí, sin que tenga ropa, te va a contar algo. Entonces es importante que el cuerpo vos puedas moverlo libremente y no estar siempre encajado en la misma plantilla de que esta me sale bien, dibujo con esta pose. Porque por ahí esa pose no te sirve para otro tipo de actitud, ¿se entiende? Entonces el figurín tiene la mística de mostrarte cómo se lleva esa ropa. Bien, entonces lo quiero mover. Lo primero que tenés que empezar a pensar es, digamos, estudiar a fondo. El reconocimiento de las articulaciones son estas bolitas que vamos a ver acá, que ya hablamos de los hombros, codos, en las caderas vas a tener unas que no están dibujadas acá, rodillas y tobillos. Y acá sí te invito a pensar otra vez en la palabra síntesis. Viste que yo te empecé a decir cuando arranqué la charla también, no podés ir de lo, digamos, de lo particular digamos, no de lo particular, de lo complejo a lo simple. Al contrario, tenés que simplificar las formas. Entonces, esta musculatura que te vengo hablando, que vos tenés que empezar a conocer, tiene que ser la manera más fácil de dibujar. En principio, tenés que pensar en las formas fáciles, no empezar a pensar, quiero hacer una remera, toque y dibujo la remera. No, primero tenés que dibujar el cuerpo. Entonces, y para primero dibujar el cuerpo, hoy te voy a mostrar unos croquis, unas bases muy sencillas para que después dibujes el cuerpo y después dibujes la prenda y así sigas sumando capas, como si fuera una cebolla. La parte interna y vamos a ir sumándole capas. En estas capas internas, vamos a ver que una de las cosas que tenés que pensar es en esta palabrita, geometralizar las formas. Entonces, este muñeco articulado que ves acá, que yo lo utilizo mucho, lo tengo acá también al lado mío, si no lo tenés, puede ser algo que te ayude, si lo puedes conseguir o por ahí en alguna recompra de algo usado, es muy sencillo de dibujar y es una práctica muy interesante para empezar a hacer el cuerpo con formas sencillas. Fíjate que es como si fuera un huevo, círculos, el tórax es una forma digamos, sintética, sencilla, como si fuera un trapecio, y la cadera y la cintura, un trapecio a la inversa. ¿Entendés que es una forma muy sencilla de dibujar el cuerpo? Después lo voy a complejizar, pero en principio, una vez que yo tengo las bases correctas, el resto sale solo. O sea, estos son como los cimientos, ¿viste? Como la casa, que si vos no tenés los cimientos sólidos, todo lo que pongas encima se va a ir con el viento o va a venir una lluvia fuerte y te va a tirar la casa abajo. Tipo el cuento de los chanchitos, ¿eh? O sea, esto es importante que vos entiendas. Yo hoy día hago un cuerpo y armo este croquis interno. ¿Sí? En principio te estoy hablando del muñeco articulado, entonces estudio a fondo formas geométricas sencillas y articulaciones. Fíjate, cónica para la cabeza. No quiero leerte los títulos, pero digo, fíjate la pelvis cómo está desarrollada. Acá lo que está en negro es porque yo veo 3/4 perfil, ¿sí? Entonces, yo ya empiezo a dibujar en bidimensión la tridimensión. Otra cosa importante para entrenar el cuerpo. Vos estás viendo una cara y media, o sea que este cuerpito está puesto de 3/4 perfil. Entonces yo voy a ver el frente y el perfil todo junto. Eso también
es que vos empieces a visualizar el ojo. En cambio en este veo los dos hombros a la misma altura, entonces lo estoy viendo de frente. Antes de empezar a dibujar, tenés que tener, en principio si son tus primeros dibujos, alguna imagen de referencia, o muñeco articulado vivo, o la imagen del muñeco articulado. Digo, tenés que tener imagen de referencia para poder visualizarlo mínimamente en tu hoja en blanco. Viste que muchas veces se empieza a dibujar y no se piensa. El dibujo es tendido, el dibujo te invita como a relajarte, pero antes, en tu hoja en blanco, me planteo un marco conceptual, digo, está en el medio el dibujo, no está ni arriba ni abajo. Eso también son tips que hoy te dejo, importantes para poder dibujar correctamente. Vos no puedes hacer una figura volando alrededor, ¿se entiende? O sea, hay que tratar de dibujar en el centro de la hoja y ahí sí visualizo lo que yo quiero hacer. Imágenes de referencia primero. Está de frente, está de 3/4 perfil, está de espalda, y empezar a ver cada parte con el todo. Entonces, 8, voy a ir sumando. Tengo la cabeza como primer dibujo. Dibujo la cabeza, tengo 8 por 2 de ancho, ponele, y voy a geometralizar la forma. Geometralizo el tórax, geometralizo la pelvis, y voy a empezar a hacer, este es un ejercicio que hago en la cursada, fíjate, diferentes poses, porque son muy sencillas de practicar. El dibujo es práctica, es como el idioma. Viste que vos empezás con cosas más sencillas y cada vez se va complejizando. Pero si vos no practicás, esa práctica se pierde. Lo mismo es en el dibujo. Si vos fuiste al gimnasio, en los primeros abdominales, al día siguiente te querés morir, pero después, a medida que avances en tu vida de ejercicio, vas a encontrar ese ritmo. Entonces, en el dibujo pasa lo mismo. Los primeros bocetos te van a salir por ahí un tanto mal, si querés, entre comillas. Para mí lo mal y lo bien y el bien y el mal es como medio demasiado extremo. Por ahí no tan esperados, te sentís frustrado o frustrada, pero después vas a ver que empezás a ganar eh, seguridad. Bien, entonces acá diferentes poses que son que son fáciles de dibujar. Lo que agregamos acá es un poquito de tridimensión, pero también con una escala de grises. Eso se llama claroscuro. Donde está oscuro se ve una justamente más agregado de capas de grises, entonces eso hace que sea más intensa ese gris y después más claro a medida que le da la luz en el cuerpo. Bien. Entonces, seguimos en esto del estudio de la pose. Yo te dije, 8 cabezas, primero la cabeza, 8 por 2, y voy a tener la geometrización de las formas. ¿Qué le sigo sumando a nuestras capas? La línea rítmica. Esta línea es una línea fundamental después de dibujar la cabeza. ¿Por qué? Porque es una línea interna, ¿sí? Dentro de este muñequito articulado que vos vas a empezar a armar, para poder moverlo y que tenga una estabilidad eh, corporal, vas a plantear una línea. Esta línea es una línea que sigue, o sea, que nace de abajo desde la mitad del cuello, va por la mitad del esternón, pasa a la cadera y va a continuar con la línea de apoyo. Voy a marcarlo acá, mirá. Bueno, me voy a quedar primero acá porque quiero leerte esto. La línea de apoyo, ¿esto qué significa? Que la línea rítmica, acá tengo muchas, está dibujado de varias. Este dibujo es de un libro de España, que también utilizo bastante. Esta línea recta a 90 grados, a plomo contra el piso, o sea, yo acá tengo el suelo, entonces acá se genera un ángulo de 90 grados, es la gravedad, es lo que me chupa, lo que me pega al piso. Entonces siempre voy a tener una fuerza recta, ¿sí? Entonces, ¿cómo mido yo desde esa fuerza recta para que el cuerpo no se me caiga? Esta línea rítmica que yo te invito hoy a descubrir va a cambiar dependiendo de la pose. ¿Por qué? Porque cuando llega a la cadera va a continuar hasta el suelo por la pierna que tiene más apoyo. Entonces, la línea rítmica va a depender de cada pose. En este caso, que tiene los pies puestos en la misma altura, está de 3/4 perfil, pero tiene el peso corporal en las dos piernas, mitad y mitad, la línea rítmica es sencilla de reconocer porque es la línea que coincide con el eje axial. El movimiento está dividido en dos. En esta, pasa que justo tiene como si fuera varias
lo que te dice es este dibujo es que vos tengas en cuenta que estamos pegados al piso, entonces vos puedes tener una línea siempre que te ayude a tener referencia. ¿Qué es lo que está cerca? O sea, ¿qué es lo que tengo cerca de esta línea? Y uno de los hombros. ¿A dónde está el otro? Y así yo empiezo a plantear todo a partir de una referencia. Entonces es más sencillo poder mover el cuerpo teniendo referencias. Yo más que una línea a plomo te invito a que vos reconozcas, primero en una imagen de referencia por ahí, la línea rítmica. Entonces la línea rítmica le va a dar estabilidad al movimiento, equilibrio y va a depender de cada pose. Eso sería lo importante que vos sumás, que pienses en esta línea. Entonces, vamos ahora sí a ver en estos, el cuerpo se mueve. Tengo a plomo esta línea que te digo de gravedad que nos chupa hacia abajo, que nos mantiene pegados al piso. Entonces, ¿cómo es esa línea rítmica? En la mitad del cuerpo, fíjate que son todos croquis. Esto es lo que yo hoy te invito a hacer, que vamos a ir viendo fondo a medida que avancemos. Entonces, la línea rítmica en este caso va a estar por acá y después va a estar entre las dos piernas. En este caso la línea rítmica va a estar acá y continúa, ¿sí? Si está, yo te diría que en este, pero voy a hacer el pie para este lado. O sea, vos te podés tener tus modificaciones. En esta línea hay muchas fuerzas, pero una principal que es la línea rítmica, ¿sí? Y en esta el perfil acá, y en esta de acá va a coincidir con el eje axial. ¿Sí? Eso es la línea rítmica. ¿Por qué es importante? Porque es la línea de central, pero no va a estar recta, sino que va a depender va a seguir la pierna que tenga más apoyo. Tengo más ejemplos para vos, pero antes, creo que está acá, mira, ahora te hablo del torso. Pero ves que continúa, hay muchas líneas, pero la principal es la del medio, que la vamos a llamar línea rítmica. Pero voy a detenerme entonces acá en el torso. Hago un parate. La línea rítmica te contaba que atravesaba el torso. ¿Por qué? Porque coincide mucho con la columna vertebral. Pasa que la columna está hacia atrás, pero digo, haciendo como si fuera un torso transparente, la línea rítmica y la columna vertebral van a coincidir. ¿Sí? La línea rítmica va a tener la curvatura que tenga. En la primera parte, viste que yo te decía que a partir de los genitales tenemos la primera parte del cuerpo. En la primera parte, la línea rítmica coincide con la columna vertebral. Entonces, en esta, fíjate que hace como si fuera una especie de S o de serpiente. ¿Ves que tiene como esta curvatura? Bueno, en el torso vos tenés que pensar que siempre hay un equilibrio. ¿Eso qué significa? Que cuando un costado, o sea, cuando hay una flexión de este lado, ¿sí? Hay una extensión de este lado. O sea, el cuerpo siempre es armonioso y equilibrado. Entonces, cuando yo me voy hacia un lado, en un lado se pliega y el otro lado se estira. ¿Está? O sea que hay un balanceo y este balanceo me lo permite hacer que tres segmentos claves que voy a sumar a esta línea rítmica, que están en amarillos acá. Hombros, cintura y cadera. En la primera parte del cuerpo yo tengo tres segmentos que me permiten hacer este balanceo del torso, pensando en un cuerpo en movimiento. Hombros, cintura y cadera. La cintura y la cadera van a estar siempre en sintonía, paralelas. ¿Por qué? Porque acá vemos que es el mismo hueso, es la cadera. Pasa que tengo en la parte de arriba, bueno, un poquito más arriba acá, la cintura y en la parte de abajo la cadera. Entonces, esas dos es imposible que se desconecten. El que sí se va a desconectar y siempre va a estar en contrario va a ser la línea de hombros. ¿Eso qué significa? Cuando los hombros se van hacia un lado, la cadera y la cintura se van hacia el otro. Y esa es la armonía que vos tenés que encontrar en el torso. Entonces, sumando, filtrando, decantando conocimiento. La cabeza es el módulo del resto del cuerpo. La cabeza va a dar, digamos, el alto y el ancho, 8 por 2. En la síntesis es digamos, la reducción del cuerpo. Le sumo la geometrización de los músculos. A esta geometrización le sumo este reconocimiento de línea recta. De línea, pero de línea, ya hace una hora que estoy hablando, de línea interna. Esta línea interna se llama línea rítmica.
Y a esta línea rítmica, por último, le voy a sumar estos 3 segmentos claves: hombro, cintura y cadera. Bien, vamos a ir de a poco armando este croquis, ¿sí? Entonces, acá te quiero mostrar varios ejemplos de la línea rítmica y quiero que, hay un montón de fuerzas, pero quiero que vos hoy tengas incorporado, o que pienses que un tips que te dejo es esta incorporación de esta línea interna. En el perfil es más difícil, porque siempre vas a tener que encontrar, digamos, el peso del cuerpo, donde se divide en dos, ¿sí? En el perfil, el esternón está puesto hacia el costado, o sea, girado. Entonces es más difícil encontrar el medio. Pero sí entre las piernas. En este caso, fíjate que tiene ambas piernas apoyadas. Por eso la línea rítmica viene de acá atrás. O sea, viene de acá. Y esta va a ser mi línea rítmica. Bien. Ese sería como, igual vamos a ver más ejemplos, no te preocupes. Incorporamos a nuestra cabeza, hombros, cintura y cadera las extremidades, que hablamos un poquito al principio: brazos, manos, piernas y pies. Yo te conté que estaban divididas en dos: los brazos por el codo. Entonces fíjate que tengo el hombro, el codo y la muñeca. Entonces, pensando en cilindros, geometrización de la forma, pensando en cilindros, fíjate que son estos cilindros que están acá, y en bolitas empiezo y sigo armando el croquis. Armo el croquis en mis extremidades. Una vez que yo tengo mi línea rítmica, línea de hombros y línea de cintura, ponele que yo ya puse la línea de hombros y la línea de cintura, yo ya sé a dónde llega la primera parte del brazo. ¿Por qué? Porque recuerdo, y acá es a donde conectas con tus conocimientos, que la cintura y el codo están conectados. ¿Me seguís? Entonces yo ya sé a dónde está la primera parte del brazo, y si yo más o menos agregué, ponele 2 centímetros acá, y más o menos 2 centímetros acá, ya tengo el brazo. Pero yo no quiero que saques una regla, insisto, es entrenar el ojo. Pero vos podés hacer que tus cuerpos estén proporcionados de esta manera, pensando que el todo me va a dar la resolución de cada parte. Entonces, el codo a la mitad, todo el brazo, digamos, la primera parte, abajo hago la misma medida y más o menos tengo el brazo equilibrado. La misma medida sin contar la mano. Acá tenés la mano, porque muchas veces el error es, llegan a la muñeca y lo que hacen es acá mismo pegar la manito. Ahí es a donde te equivocaste. A donde te equivocaste, digo, a donde te va a quedar como un muñón, como si fuera lo que tiene aparte el cuerpo, como tenemos uno, podemos autocorregirnos. Entonces vos fíjate que tenés la muñeca, una parte que se llama palma y otra, lo hago en la cámara, una parte que se llama palma y una parte que se llama dedos. Estas dos partes también más o menos coinciden, son lo mismo. Entonces, a grandes rasgos, dibuja, digamos, una palma y la misma dimensión para los dedos. Acá tenés algunos dibujitos más chiquitos, pero para que tenés una idea, ¿hay una síntesis de mano que te sirve? Sí. No tenés que dibujar la mano tal cual. A veces ni siquiera se dibujan 5 dedos. Muchas veces se dibujan 4 por esa asociación y esa relación que se tienen con los animales. Walt Disney relaciona, viste que es uno de los primeros que empieza a dibujar digamos, los animales personificados, porque Mickey Mouse es un ratón que tiene cara, que tiene brazo, que tiene manos. Entonces, desde la garra o de la mano animal, empieza una síntesis hacia la mano humana. Entonces ahí hay como una especie de 4 dedos. Puedes hacer 4, puedes hacer 2, puedes hacer 3. Hay una síntesis. El figurín no nos interesa la mano. ¿Me seguís? Pero sí nos interesa que vos sepas que los dedos no están pegados a la muñeca. Entonces, que más o menos les des una distancia donde eso simule, represente, sintetice, mira cuánto, una mano. ¿Ok? Pero vos antes pasaste por una práctica para poder dejarlo de la mejor manera. Bien. Hay síntesis de mano, y esta es unos dibujos que si sos también estudiante de diseño de producto o tenés ganas de hacer algo de accesorios, la vistas con carteras es importante. Acá puse carteras, pero puede ser objetos. ¿Por qué? Porque me dimensiona el objeto.
Entonces, si vos diseñas una cartera, no puedes poner la cartera así solita. Tenés que dibujar la referencia al cuerpo, porque esa cartera, al igual que la ropa, está hecho para un humano. Entonces, acá es a donde tengo que practicar bastante, porque es difícil, el dibujo de una mano. Y acá sí yo creo que necesitarías imágenes de referencia y siempre pensando en esa síntesis. ¿Dónde tengo la muñeca? ¿Dónde tengo la palma? ¿Sí? Y las falanges, hoy te hablo rapidito, pero digo, también tienen dos partes. Hay una primera falange, la segunda falange y la tercera falange. No vamos a entrar en ese, pero esos son los conocimientos anatómicos. Vos tenés que conocerlo, tenés que conocerte, tenés que mirarte, tenés que entrenar el ojo. Entonces, ahí más o menos ir incorporando, no, para los dedos no son tan cortos, porque tienen dos partes también. Entonces, ahí es a donde empezás a incorporar esta anatomía que yo te cuento, porque es difícil a veces simular situaciones de mano sin que parezca que se le cortaron o que no están o que, ¿sí? O sea que es difícil. Bien, acá tenés algunos ejemplos para practicar, si en algún momento lo necesitas, para que sepas. Y el otro, habíamos dicho brazos, manos, piernas, pies. En la pierna pasa lo mismo o parecido. En este libro te dice que la rodilla no está justo en el final, sino que más bien tenés a un cuarto, a tres cuartos, ¿sí? Eh, sí, o sea, a un cuarto, a un tercio, perdón, no un cuarto, no, ya, perdón, pero ya estoy un poco como en un tercio, ¿sí? En un tercio tenés más o menos ahí la rodilla. Yo te diría que de la mitad hacia arribita, más o menos, ahí es donde invito a entrenar el ojo, donde vos pienses que si el brazo, el codo está a la mitad, la rodilla también está a la mitad de la pierna, y si querés darte una licencia, porque suele quedar mejor, porque nos gusta dibujar el cuerpo con piernas más bien sintetizadas, la rodilla ponela un poquito hacia arriba. Acuérdate que era la línea 6, bueno, tomate una licencia ahí a la mitad de esa línea, de ese módulo número 6, pensando en la grilla de 8 cabezas, ves que si yo pongo acá, ves que esto es más corto que esto que está acá. ¿Por qué? Porque si no te queda como un muslo demasiado largo. Y nos gusta mucho dibujar a los ilustradores de moda y a las ilustradoras el tema de unos músculos de estos que se llaman gemelos o pantorrillas, no sé en qué lugar estás, bien, digamos, estilizadas, marcadas. Yo a veces les digo a mis alumnos que pues puedes acá como marcar como si fuera, arranca grande y se va achicando a medida que llegas a qué, a los tobillos. Y yo también te invito a pensar que en este libro no hay tanta diferencia, pero que la bolita o el círculo, perdona, que dibujes de rodilla es más grande que el que dibujas de tobillo. Ya ahí te sitúa que la pierna arranca en una dimensión y se va achicando hasta terminar en el tobillo, ¿ok? O sea que ponete a pensar que la articulación de la rodilla, aunque tengas la rodilla muy chiquita, no es tan pequeña como el tobillo. Acá tenés dos círculos que también te pueden acompañar para dibujar los pies. Otra cosa difícil, además de las manos, son las vistas de los pies. Los pies, el truco que yo siempre le enseño a mis alumnos es dibujar doble círculo de perfil, está bueno ese ejercicio, pero de frente, al igual que no olvidarte de los dedos, tampoco te olvides del empeine, o sea, al igual que en la muñeca, no te olvides de la palma, acá no te olvides del empeine. A veces dibujan el pie como si fuera flotando, ¿viste? Como si estuviese navegando, volando por ahí por la hoja. Lo que te conviene por ahí empezar a pensar es que hay un suelo, hay una línea de suelo, ¿no? Esto ponerle que tuviera la línea de suelo acá. Estas vistas, acá tengo el tobillo, y fíjate que el tobillo empieza a crecer, ¿por qué? Porque esta modelo empieza a tener una especie de taco o plataforma cada vez más alta. Entonces, el tobillo y el empeine, que el empeine es esto que está acá, lo voy a ver cada vez más de frente, cada vez más de frente, cada vez más elevado. Entonces, la visualización, y ahí es a donde vos entrenas tu ojo, va a empezar a cambiar. Pero si vos querés que esté pegado al piso, sin ningún taco ni plataforma, la idea es que vos dibujes después del tobillo una especie de trapecio, ¿sí? Y que no te olvides de dibujar los dedos. Una síntesis,
digamos, alguna apreciación, a veces se dibujan líneas guías, como decirte, pasa que, bueno, acá no tengo dos pies, pero unos ángulos a donde vos te permita ver, bueno, en relación al piso, acordate, ¿sí? Cómo apoyan, cómo se paran. Y ahí de perfil es un poquito más sencillo, y a medida, fíjate, que avanza en el taco o en la plataforma, esta parte, que es el dedo y una parte del empeine, se apoya cada vez más, porque también una de los errores es dibujar como el dedo, como si fuera, si tiene una zapatilla. Estoy dibujando con el mouse. Así que piedad. Pero digo, dibujan como si fuera que está pisando en puntitas. Acordate que tiene que quebrar acá la línea, ¿sí? Y apoyar los dedos. Es esta quebradura, que si vos tuvieras un zapato, el zapato va a estar así, ¿sí? Bien, más o menos va quedando, estamos llegando a la hora de... Entonces, tenemos el cuerpo, 8 cabezas, 2 de ancho, línea rítmica, 3 segmentos guías, hombros, cintura y cadera, y le sumamos las extremidades, teniendo en cuenta estas relaciones. Bien. Y acá es a donde vamos a armar este croquis, el armado del figurín, ¿sí? Interpretaciones gráficas. Entonces, yo lo que te invito a pensar es una técnica de boceto. La técnica de boceto significa que donde vos no tenés que tener una única línea, donde vos podés tener un fluir de líneas y donde vos puedas tener autocorrección, donde utilices lo menos posible tu goma blanca y uses una línea suave, una línea fluida, una línea, digamos, continua. Si vos dibujás haciendo como pequeñas líneas una abajo de la otra, como si fuera una línea quebrada, cortada, eso es lo que tenés que empezar a desterrar. Eso es lo que tenés que empezar a cambiar. Un ejercicio que yo planteo ahí en mi canal de YouTube es hacer todos círculos, solo líneas rectas, o sea, dejar fluir el trazo. Eso es la técnica de boceto, donde si te salió mal, no es que tenés que borrar, sino que tenés que volver a empezar, en donde un croquis mal hecho te sirve como la base para ir modificando otros. Fíjate, entonces, acá tengo la línea rítmica, ¿sí? Línea de hombros, cintura y la cadera. En el croquis yo voy a poder plasmar todo lo que empiezo a conocer del cuerpo, la parte importante del tórax, cómo empieza a moverse y a dar una intención en esa pose, ¿sí? Entonces, también te dejo para que empieces a pensar en liberar lo que yo llamo el trazo, ¿sí? Entonces, acá vemos en estos primeros bocetos lo importante que es, acá es una línea rítmica bastante movediza, yo te diría que es esta con la que me voy a quedar, que está acá, ¿sí? Las estructuras principales. En este libro hay como muchas líneas que van y que vienen. Busca la principal, la número esta, la que divide, la número 1, la que divide el cuerpo en dos, que es la línea rítmica. Ahí vas a poder distribuir los pesos corporales. ¿Para dónde está un hombro? ¿Para dónde está el otro? ¿Qué caída tiene? ¿Qué movimiento tiene la cintura? ¿Qué movimiento tiene la cadera? Y empezar a incorporar todo lo que vos ya conocés. Todas estas poses son, digamos, estructuras internas para poder entender el cuerpo y cómo va mutando en estas poses, ¿sí? Entonces, vamos a armar en 3 pasos un figurín. Vamos a hacer un croquis, mira, ya vimos ahora las articulaciones, las formas geométricas y lo que queda como resultado es la figura humana. Entonces, 3 pasos. Armo el croquis, que te vengo contando cabeza, hombros, cintura y cadera. Voy a sumarle las formas geométricas de los músculos y por último voy a obtener el cuerpo humano. Esos serían mis plazos claves, mira. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muchas veces estos pasos, esto lo hago en mi cursada, lo hacemos de la siguiente manera. O lo empiezo en 3 hojas distintas, hojas translúcidas, hojas que sean livianas, hojas que te permiten superponer una arriba de la otra para poder revelar la que está por debajo. Entonces empiezo con un croquis, le superpongo una hoja en blanco, sigo con mi muñeco articulado, le superpongo una hoja en blanco y obtengo a través de
si vos pasas por toda esta, ¿me entendés? Estas partes por acá, vas a obtener esta que está acá, que es el resultado. ¿Sí? O sea que en este croquis yo le pondría más información todavía, este es de un libro. Entonces, vos tenés los hombros, ¿sí? La primera parte que termina en la cintura, fíjate que cadera más cortita, podemos darle un pichitín más ahí, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que simulo? Un poco estoy incorporando este que está acá. Vos podés hacer en 2 pasos, o o sea, en una sola todo. Yo suelo dibujar así. Primero empiezo con un croquis, por eso también te traje antes de liberar el trazo. Yo hago el croquis en un valor de línea, o sea que aprieto muy, muy, muy poquito el lápiz, con una línea muy delgada, muy suave, en una escala de gris muy clara. Entonces eso lo que hace es que yo no tenga que borrar y que me sirva para ir autocorrigiéndome, superponiendo nuevas líneas y poder quedarme con las últimas, ahí sí, remarcando más. Entonces, acá voy a tener eh, hombros, cintura, cadera. Fíjate que yo le agregué hacia abajo que te permite ver mejor el tema de la pelvis, ¿sí? Y las rodillas, que más o menos dijimos que tengo que tener lo mismo de acá a acá que de acá a acá, lo mismo los, los codos, ¿sí? Entonces yo ya ahí empiezo a tener esta forma tipo robot, tipo muñeco articulado, y por último la forma natural. Entonces yo hago mucho hincapié en estos croquis, porque estos croquis son como si fuera el alma, la parte interna de esta pose. Si yo tengo bien el croquis, voy a tener bien el figurín. Es como si fuera la fórmula matemática. Si vos vas pasando los pasajes y algún signo te equivocaste y el resultado no va a estar bien. Entonces, si vos tenés un croquis correcto, ahí es a donde vos tenés que jugar lo que más puedas. Si vos tenés un croquis lineal, ¿correcto? Vas a empezar a superponerle estas capas y poder obtener un resultado exitoso. Y por último, que todavía no te hablé y que hoy no te voy a hablar, sino mañana, lo vestís. Por último, lo vestís. Entonces, tengo primero linealmente, fíjate que acá también tengo las 8 cabezas que te conté al principio de la clase. Creo que están acá, ¿las ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que podés tener también esas líneas. Podés tener primero las 8 cabezas. Podés ir cambiando. Yo la verdad que lo primero que hago es la cabeza. Hago un pequeño segmento para el cuello y después lo primero que hago son los hombros, cintura y cadera. Si querés, en el canal de YouTube, porque hoy no sé si vamos a llegar a dibujar, yo dibujo con estos pasos la figura humana, entonces por ahí podés ver en vivo lo que te estoy contando hoy en teoría. Entonces, lo primero que hago son los hombros, cintura, ¿sí? Y la cadera. Yo la cadera la haría así. Acuérdate que cintura y cadera van a estar relacionados porque son paralelos, son dos formas que están juntas. Y la línea rítmica que hago después va a ir por la pierna de atrás, más que por la de adelante, ¿sí? Por esta que está acá, la voy a hacer acá. Geometrizo la forma, los músculos, fíjate los títulos, por ahí. Reconocer la línea rítmica, 1. 2. Plantear geometrización, los músculos. Estos son los conocimientos anatómicos que tenés que tener. Cómo son los tríceps, cómo son los glúteos, cómo es una rodilla, mínimo. Mirate, conocete. Después armonizo las líneas. Cuando digo armonizo las líneas, significa que acá es la parte donde estilizás. Acá es a donde sintetizás, acá es a donde limpias, depurás las líneas. O sea que la línea de la cintura y cadera va a ser una sola, continuada hacia el muslo y así el resto del cuerpo. En donde vos suavizás el brazo, acá hay un montón de músculos, tenés uno que va para así, que otro que va allá. No hay tanta complejización, porque vos tenés que terminar con este cuerpo desnudo para poder vestirlo. Entonces, 1, 2, 3, sencillo, básico, empezá de una manera sencilla. Y acá es a donde hacemos el quiebre en este taller, en esta charla, y abrimos el paradigma para empezar a hablar de esta diversidad corporal. Yo ya sé hacer un croquis, yo ya sé hacer, digamos, yo ya sé que el modo de la cabeza
ya sé que la cabeza es el módulo del cuerpo, yo ya sé hacer un croquis, yo ya sé de línea rítmica, de segmentos claves, indicadores de movimiento, quiero hacer otros cuerpos. Esas mismas grillas, esos mismos, esa misma geometrización se puede plantear para cualquier tipo de cuerpo. Y la síntesis, la estilización también va a estar. Ahí es a donde yo te invito como a pensar en sanar y empezar a pensar en otro tipo de cuerpo, andróginos, digamos, más curvilíneos, más sintetizados, más esquemáticos, lo planteas vos. Entonces, en esta diversidad corporal, ¿sí? Fíjate que yo planteo otro tipo de cuerpos, estos los practiqué yo, y se puede llegar a un resultado humano, digamos, anatómico, perfectamente con las mismas grillas, ¿me entendés? Perfectamente con las mismas grillas. Voy a buscar las formas geométricas que sean más adecuadas para el tipo de formas de cuerpo que yo quiero diseñar, que yo quiero tener como usuario. Entonces, fíjate que en este cuerpo ya las lolas, las caderas son mucho más curvas, mucho más predominantes, mucho más grandes, de dos, de esa grilla de dos cabezas. ¿Que ella es más, la cabeza la tiene ancha? No, o podría, pero bueno, eso ya es un figurín más artístico, porque también se puede tener un figurín que no cumpla con esas condiciones humanas, pero bueno, eso te lo dejo más para otro tipo de charlas donde el figurín va más hacia el lado artístico y de comunicación, y hoy vamos a volver un poco más a la realidad, que no es una realidad tal cual, no es una foto. Eso es lo que yo quiero hoy dejar en claro en esta mañana. No es una foto, es una representación. Cuando hay una representación, hay una interpretación. ¿Se entiende? Es un acercarse a. Entonces, acá la geometrización del cuerpo, el croquis, superpongo una hoja, obtengo una geometrización de músculos y por último obtengo un cuerpo anatómico proporcionado, estilizado, porque este cuerpo también está estilizado. No es porque, porque es delgado o tiene las piernas de 10 cabezas, está estilizado. Este cuerpo que vos ves acá, que no tiene 9 cabezas, ni tampoco entra en la grilla de 2 cabezas de ancho, ¿está estilizado? Sí, está estilizado. Porque fíjate que yo tengo una síntesis de trazos esenciales. Aplica lo mismo. Eso es lo que hoy, línea rítmica, geometrización, los pasos son iguales. ¿Sí? En este tengo unos hombros estrechos y unas caderas que salen de ese 8 tan hombros y cadera casi iguales a caja. Fíjate que la cadera la hice mucho más, como puedo hacer acá también, como un triángulo, un triángulo invertido. ¿Sí? O sea que puedo plantear otras maneras de llegar a otro tipo de cuerpos con la misma metodología. La estilización va a ser la misma. Entonces el error hoy, o por ahí de salirse de los cánones de la moda, no es tan difícil. ¿Sí? Lo que hay que hacer es fomentar, practicar, proponer, reconstruir nuevos cuerpos. ¿Sí? Yo hoy te muestro una escuela clásica en donde vos podés, a partir de esa escuela, armar una nueva. A partir de formas, digamos, sabiendo lo que haces, porque muchas veces también puede tomarse como un error. Y esto no es un error, porque acá el cuerpo está bien proporcionado. Lo que vos tenés que practicar es saber hacer las formas clásicas para que tu cambio o tu propuesta, si es que querés un nuevo cuerpo, sea a partir de formas seguras y no que sea tomado como un error. ¿Me seguís? O sea, tiene las caderas muy anchas. No, no, no. Yo quiero que mi figurín sea de caderas anchas. ¿Ok? O sea que eso lo vas a proponer saliéndote de que se lea como un error. Pero para que no se lea como error, hay que practicar primero lo estándar, lo básico. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos la proporción por edades, que también cambian las 8 cabezas, ¿eh? O sea, no siempre tenemos 8 cabezas de largo. Las 8 cabezas las obtenemos más o menos a los 15, fíjate que está acá abajo, que es la edad donde, sobre todo en las mujeres, hegemónicamente
es el género tomado como tal, llegamos a la maduración, a la pubertad, el cambio hormonal, o sea, donde ya no creces más, es más o menos a los 15, la altura que conseguiste, el 15, 17, ahí quedás. Entonces, se dice que ahí más o menos obtenés las 8 cabezas. Bebés, fíjate, 3 cabezas y media, el bebé no se para, con lo cual es difícil dibujar un figurín de bebé, pero no imposible, acá vemos, y la estructura que te traigo es la misma, geometraliza las formas, ¿sí? Plantea acá línea rítmica vas a tener, pero no, digamos, el bebé siempre está acostado o, bueno, este está sentado, o sea que tiene eh, más de, ya no me acuerdo, de un año creo. No, de 7 u 8 meses creo que se sentaban. Eh, bueno, entonces fíjate, la línea rítmica va a estar, pero va a ser la línea axial la que divide en dos para poder medir las fuerzas de un lado y del otro. Eh, 4 años, 5 cabezas, ya el niñito, niñita se incorpora, con lo cual yo ya puedo tener esta línea rítmica que te digo entonces que divide en dos y que llega a la pierna con más apoyo. 8 años, todavía tenemos 6 cabezas, es un cuerpo juvenil, es un cuerpo que se parece a, pero que todavía, ¿sabes qué? Sobre todo en las formas de los bebés y las nenas, eh, no tienen la cintura marcada, es un cuerpo como más bien cuadrado. Justo este figurín está de perfil, pero si lo viéramos de frente, en las niñas y en los niños, pasa que el hombre después no afina la cintura, pero las mujeres sí. En las nenas no, las nenas vas a ver como una especie de caja, si querés, donde la cintura y la cadera están casi en la misma línea de, de lateral. A los 12 sí empezás a tener una cintura, y bueno, ya a los 15 ahí ya tenés una curvilínea de cintura y cadera. Esa sería como la diferencia en el cuerpo femenino entre una nena y una mujer. ¿Sí? Pero para ir sumando cabezas. Entonces, bebés, 3 cabezas, eh, 4 años, 5 cabezas, 8 años, 6 cabezas, 12 años, 7 cabezas, 15 años, 8 cabezas. Más o menos. Todo es, hoy es una humilde profe que te está charlando. No es a rajatabla, pueden variar dependiendo de los cuerpos de cada uno que estén planteados. ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar un poquito más a fondo la pose. Ahora sí de un cuerpo real. Ahora sí de un cuerpo real. Esto es otro ejercicio que te traigo, porque a veces me dicen, ¿cómo logro el croquis? Bueno, el croquis, si querés incorporarlo en tu práctica de dibujo, lo que te recomiendo hoy es primero incorporar digamos, incorporarlo, practicarlo de imágenes reales. Entonces, que vos tengas hoy una imagen real de fondo, fíjate que está acá, la ves en escala de grises, ¿qué hice yo? Imprimí esta foto tal cual. En escala de grises es mejor porque podés verla más. La hice como en un gris muy, muy claro para poder, hoy te la muestro con microfibras, pero la idea es que vos puedas verla. A veces dibujar de revista o de alguna impresión de a color son muchas líneas y puede ser que te dificulte la lectura de este croquis interno. ¿Por qué? Porque de la imagen real es más fácil reconocerlo. Entonces yo te lo voy a dibujar acá al lado, paso a paso, de cómo lo hice, cómo lo estás viendo. Primero, ¿es una foto de frente? ¿Es una foto de 3/4 perfil? Es lo que yo voy a empezar a pensar cuando elijo qué pose quiero practicar. Entonces, es una foto que ella está de 3/4 perfil, ¿sí? Porque si yo reconozco la línea rítmica, que cuando la pose está planteada es más fácil, esta va a ser mi línea rítmica, ¿sí? Yo ya puedo ver que hay un hombro, que es este que veo más, y este que está allá oculto. Entonces, la línea de hombro, fíjate que empieza a ser una línea oblicua, no recta. ¿Sí? Es una línea que empieza como a tener una pendiente, al igual que la cintura y la cadera. En este caso coincide porque ella justo tiene el brazo hacia arriba, ¿sí? Entonces, hombro, cintura y cadera tienen una pendiente. ¿Por qué? Porque yo veo toda esta parte de acá junta en el mismo momento que es el 3/4 perfil, que es lo que yo te dibujé con la línea acá, ¿sí?
este análisis es lo que yo te estuve contando al principio. Es el marco teórico que vos tenés que tener. Al principio practicarlo de las imágenes reales para poder el día de mañana en hoja en blanco tú que dibujar a una mujer que tenga esta pose. ¿Me seguís? O sea, esto lo tenés que practicar una y otra vez, por ahí desde poses ya construidas, ya desde fotos, para después vos largarte solo o sola a hacer tus propios croquis. Y para poder moverlos, ¿sí? Con cierto dinamismo o tener la imagen al lado. Yo lo hice sobre la imagen porque es un ejercicio que hago mucho con mis alumnos y mis alumnas, porque es fácil de reconocer. Y empiezan a verse errores o empezás a incorporar en realidad conocimiento y estos sólidos que yo te digo de anatomía, no te los tenés que borrar. ¿Se entiende? Entonces, así es la forma más sencilla. Entonces, empiezo a ver primero el análisis lineal, después sumo, ya puse, bueno, acá vamos a ver la cabeza, que no la hicimos, pero porque, bueno, ya está, justo es una foto. La cabeza, el error que hacen siempre es dibujar esto y ya está, listo, profe. Esto es la cara, no es la cabeza. Esto que ves acá es la cara. La cabeza tiene atrás, ¿sí? Otra bolita más, porque si vos te tocas, tenés atrás lo que es ¿cómo estoy? De la nuca. La nuca que es a donde tenés la caja craneana, donde está el cerebro. Si pensás en una calavera, yo hice también cursos de dibujo, donde uno de los cursos que hice fue el que estudié, dibujo de caricatura. Y dibujé mucho, mucho, mucho la cabeza. Y lo primero que dibujé antes de dibujar la cabeza fue cráneos. Entonces, si vos te reconoces los cráneos, el cráneo, no, porque tenemos uno solo, el cráneo tiene una forma como ovoide atrás, ¿sí? Y hacia adelante como si fuera una máscara, una careta. Eso es la cara. Y atrás tenés el huevo, el ovoide ese que es tu caja craneal. Entonces, y después encaja el cuello. Bueno, acá vemos poquito, pero mira, ves, acá tengo el cuello, tengo la caja, o sea, el cerebro, la forma de la cabeza, y después la cara, adelante. ¿Sí? Bien. Entonces, eso sería fundamental que vos pienses, no es solamente la cara, sino que tenés una forma de ovoide. ¿Está? Bien. Que muchas veces se dibuja, como vemos el muñequito articulado, así, ¿ves? Acá tenés la cara y acá atrás tenés, acá se encaja, pasa que ella justo estaba mostrándonos de 3/4 perfil, entonces se encaja el cuello, ¿sí? Porque si vos te das vuelta, el cuello se ve bastante más largo, ¿sí? Que adelante tenés esta careta que te digo que es la cara. Bien. Sigo por las articulaciones, es mucho, muy importante que vos las reconozcas. ¿Cómo veo yo la axila? Porque ella la tiene hacia arriba. Entonces, esta articulación la voy a ver todo. Y ahí es a donde traes el muñeco articulado. Porque si vos ves, y yo lo dejé justamente así, en diferente valor de líneas, yo hice el croquis. Este es mi figurín, esto lo hice yo. Pero ves que se ve todo el devenir de las líneas, ¿por qué? Porque me sirve de base. Entonces, fíjate que acá fui autocorrigiéndome. No, el codo está más acá. ¿Qué distancia hay entre esto y esto? Y no está igual, pero es una representación, no es un dibujo, no es un retrato, no es hay dibujos tremendos que parecen fotos, pero porque eso es un dibujo concretamente igual, un dibujo, digamos, donde la técnica es lo que mejor, digamos, se evalúa o se mide o se valora, como quieras llamarlo. La manera en que vos tenés de copiar la realidad. Acá no. Vos tenés que tener un cuerpo sencillo, porque donde te van a valorar, o donde yo les hago digamos, énfasis, es en el diseño de indumentaria. Entonces vos necesitas un cuerpo que sea un sostén rápido. Y ahí viene esta síntesis. Entonces, eh, fíjate que a diferencia, este hombro lo veo y este hombro está ya acá, tapadito, oculto, ¿ves? Acá. ¿Por qué? Porque tengo toda la lola que lo tapa. Lolas grandes, lolas contundentes. ¿Pueden ser círculos? Sí, dibuja círculos para el tema de el busto. Yo lo dibujé acá, 2 círculos. Un gran círculo puede llegar a ser el tórax acá y no una línea tan, digamos, recta hacia abajo.
O sí, pero después la vas a ir curvando. O sea, las formas geométricas las podés ir puliendo. La cadera es una forma también curvilínea, ¿sí? Y acá es importante donde vos abras y cierres la parte de arriba con la de abajo. ¿Sí? Donde conecta la parte de la cintura con la cadera, eso es importante que vos veas qué tipo, digamos, de unión hay. Y acá es importante que vos dibujes la cintura, o sea, curvilínea y no recta. O sea, al principio la dibujé recta, fíjate. ¿Sí? Pero después lo que me va a dar idea de que el cuerpo ocupa un lugar en la tridimensión, en mi bidimensión, porque el papel es alto y ancho, y yo estoy dibujando algo que tiene que salir solo con líneas. No te hablé ni de tridimensión de color, ni de tridimensión de grises, o sea, solo con líneas. Entonces, siempre tenés que usar líneas curvas que invaden el plano, que entran, porque se da la idea de que pasa algo por delante y por detrás. ¿Ok? O sea, se dibuja con curvas, no con líneas rectas, pese a que tenga, no sé, por lo menos la anatomía humana. Entonces, acá es importante que dibujes la cintura con una curva, los hombros también con cierta curva, y las piernas. Fíjate que las piernas marqué la rodilla y acá es importante que vos veas, bueno, ¿qué relación tiene una parte con el todo? ¿Dónde está una rodilla y dónde está? Bueno, vamos a este análisis. Yo dibujé, ponele que ya dibujé todas las articulaciones. Más atrás está la muñeca. Acá, en esta no la veo, ¿ves? Que no veo la articulación. ¿Por qué? Porque tiene una vista en donde el codo está para atrás. Entonces no me permite ver la articulación. Entonces puedo dibujar, lo puedo dibujar como lo dibujé acá, pero después cuando le superponga la línea no voy a dibujar esa articulación. ¿Sí? Porque no la veo, porque está inserta, porque está conectando de una manera y tengo una vista en donde no me permite verla. Visualización, mira cada parte en detalle. Bien, ¿qué te dije? Entonces, esta, ¿qué relación tiene con esta? Fíjate, una está más arriba y la otra, o una está más abajo y la otra está como medio hacia arriba. Lo mismo va a pasar con, ¿ves? Los tobillos. En algunas poses esto va a ser mucho más marcado. Entonces ahí es a donde, insisto, cada parte con el todo. Este figurín se sale de la cabeza de la caja de dos cabezas, va a ser mucho más ancho, pero porque yo quiero que sea de esa forma. Sin embargo, está sintetizado, está estilizado. Bien, varias poses. En toda la metodología es la misma. Tengo el tipo de cuerpo que yo quiero, el tipo de pose que quiero desarrollar. Lo que hago es un análisis y un croquis. El análisis, fíjate que está en rosado y el croquis está como una especie de microfibra, para que vos veas lo sencillo que puede ser hacerlo con imágenes reales. Te invito a practicar con imágenes reales. Medí acá cuántas cabezas tiene el cuerpo y después hay una síntesis. Si vos ves mi figurín con el cuerpo real, no es el mismo. Pero está bien, porque yo me doy una licencia como ilustradora. Yo a este después le voy a hacer algún tipo de indumentaria o estoy mostrando la ropa interior, lo que sea que me va a servir este figurín, ¿sí? Bien, acá ya vemos cuerpos más hegemónicos dentro del circuito de la moda, donde el truco, y esta es una alumna, el truco es reconocer las articulaciones y lo que hacen mis alumnas es, fíjate dónde llegan las piernas reales, a dónde llegan las piernas estilizadas. Yo les hago practicar el agregado de cabezas porque es muy el lenguaje común y digamos, el más usado en lo que es el clásico figurín de indumentaria, agregar cabezas. Entonces, las piernas empiezan a tener un largo un poquito más extremo, suben las rodillas, ¿sí? Y las piernas tienen cierto alargamiento. Suben las rodillas y suben, ¿sabes qué? La zona pélvica, mira. ¿Ves? Fíjate que todo lo que te voy a mostrar ahora, ¿ves? Está sintetizado. Esta es una pose muy interesante. Fíjate esto. Cuando la alumna lo traspasa al dibujo, lo que hacemos es quitarle ciertas partes para que quede mejor. En el sentido, hay licencia que vos puedes tomarte. Nadie dice que es verdad y que es mentira. Porque es una simulación, porque es una interpretación. Acá la línea rítmica es esta que pasaría por acá. Yo te
es extremadamente delgado este cuerpo, pero digo, igual, pese a esa delgadez, ¿podemos seguir agregándole una cabeza más? Sí, podemos. Y a veces les gusta y quieren. Fíjate esta modelo súper delgada, fíjate la pelvis extrema que propone la alumna. Yo dejo que mis alumnos se investiguen, mis alumnas, en este extremar ciertos trazos, ¿sí? Y las piernas es algo que se suele usar mucho en indumentaria. Vemos que la modelo, a veces la modelo, viste que para pasarela tenés que medir un 80, más de unos 75 creo, justamente porque las piernas suelen ser más largas que lo común, que lo cotidiano. Entonces, eso es lo que se simula en el figurín. Bueno, digamos, es lo clásico que se solía, y con mucha fuerza en los 90, en los 2000, pero creo que hay un quiebre en estos 5 años para esta parte, en donde aflojamos un poco por ahí y proponemos también otro tipo de modelos, donde hay manchas en la piel, donde hay otros pesos, pero digo, en los 90 este era el arquetipo. Ojalá vayamos por más, ¿sí? Pero fíjate que la práctica en esto es un poco el extremar las piernas. En los hombres también se puede hacer, mira, tengo la cadera, elevan la zona pélvica y lo que hacen es alargar el tobillo más que nada. Pones el tobillo acá y podés dibujar la pierna un poco más alargada. El resto del cuerpo no se tocó porque tiene un cuerpo como eh, griego totalmente trabajado y esculpido con mucha musculatura, pero podrías trabajar con un cuerpo mucho más sencillo. Lo que hacen mis alumnos también es aplicar algo de claroscuro que le da tridimensión, que le da una terminación a este cuerpo. Bien, fíjate, toda esta musculatura es, digamos, igual la alumna se copó y dibujó un tremendo figurín, pero si vos quisieras dibujar algo así, podés sintetizarlo muchísimo para ir directo a tu objetivo, que es la ropa. ¿Tá? Pero como estamos justo estudiando la anatomía, estas poses son unas de las que más se usan. Bien, y acá llego también a este otro tipo de cuerpo donde puede haber otro tipo de análisis, otro tipo de figurín. Este figurín es tan válido como cualquier otro en el sentido de la síntesis, en el sentido de la estilización, en el sentido de que puede llegar a funcionar. Así que a ponerse preceptivos, abiertos a nuevos nuevos mundos. Fíjate que acá termino un poco con esta incorporación, que existen infinidad de cuerpos, tantos como personas en el mundo, y todos tenemos diferentes formas y tamaños corporales. Respetemos estos nuevos cuerpos. Eh, yo creo que depende mucho de los diseñadores, de los creadores de indumentaria y creadoras para poder invitar al público, animarse a creerse modelo, ¿no? Porque hay mucho digamos, de trasfondo en la palabra, ¿no? El modelo de la época, eh, digamos, esas cuestiones más hegemónicas en donde se juegan otro tipo de cuestiones que son más del orden social. Yo no quiero entrar en debate en eso, pero sí desde la ilustración un granito, un aporte mínimo, que estas estructuras básicas que hoy compartí se pueden aplicar perfectamente para otro tipo de cuerpo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer rapidito un ejercicio con los minutitos que nos quedan de rostro. ¿Sí? Y ahí voy a cerrar el taller. Muy sencillo, voy a dejar de compartir esto porque tengo que cambiar la cámara de lugar. Fíjate que estos son todos ejercicios de mis alumnos y alumnas que a partir de lo que te voy a explicar yo, armamos un rostro. Obviamente te estoy mostrando lo mejor, obviamente son muy buenos trabajos. En el rostro también hay mucho de síntesis, en el rostro también hay mucho de hacer algo sencillo, algo poco complejo. Así que te quiero mostrar antes de cerrar el taller. Dejo de compartir esto un minutito y corto mi cámara, no mi micrófono, yo voy a estar acá, pero para poder moverlo y que no sea alborotado, pues tengo una máquina de escritorio donde yo le contaba
a los coordinadores que puedo mover el ángulo. Entonces, la idea es mostrarte un rostro paso a paso, rapidito, y ya ahí terminamos el taller. Si tenés una hoja a mano, tráela, una hoja en blanco. Esto que te voy a mostrar acá también está en mi canal, con unos tips más profundos. Lo voy a hacer muy rapidito porque nos quedan apenas unos minutitos. Espera que, como lo probé obviamente, pero en vivo siempre las cosas no salen como uno las había probado más tranquila. No te vayas, estoy acá, ¿eh? Estoy enfocando. Lo que puedo hacer también es ponchar, o sea, dejar, creo que ahí, ahí se ve bien, es una imagen, no soy yo ya. Voy a hacer lo siguiente, voy a ponerme anclada para que se vea en grande. Es una imagen de revista en donde vamos a empezar a hacer un rostro. Lo que te contaba es que si tenés a mano un lápiz y un papel, lo traigas para poder hacer, si querés, conmigo este ejercicio. Yo voy a dibujar con un 2B, ves acá están mis manos. Un 2B generalmente es un lápiz común, es con una mina tranqui que sirve para ilustrar, es como un básico. Ahí está, estoy corriendo mi silla. Mira, y lo que te quiero contar del rostro es lo siguiente. Espera que lo pongo derechito y no lo muevo. Ahí. El rostro también va a tener un eje axial, como venimos hablando del cuerpo. En este eje axial, que parte en dos, por ahí está, la hoja es media acerada, entonces se ve poquito, pero yo te lo voy a hacer con el lápiz. Vamos a tener, al igual que tenemos 8 cabezas por 2 de ancho, en el rostro también tenemos una medición, que es a partir de la nariz central. Nuestra nariz central, voy a tener una nariz hacia arriba, una nariz en el centro, que es la real, y una nariz hacia abajo. O sea que voy a tener 3 narices en la línea de los ojos, que si yo me sitúo así, ella es asiática, entonces tiene los ojos cortitos y chiquitos, pero se dice que sobre esta línea hay 5 ojos. 1, 2 que da la vuelta, ¿sí? 3 sobre la nariz, 4 el ojo real y 5 que da la otra vuelta. O sea que tengo 3 narices por 5 ojos. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos para que tengas en cuenta la grilla. Entonces, yo me voy a una hoja en blanco. Lo primero que voy a hacer es un círculo. Un círculo lo más circular posible. Fíjate que yo dejo fluir mi mano, ¿sí? No voy a apretar mucho el lápiz. Yo creo que se ve. Si no, bueno, voy a tener que apretarlo. Fíjate que el círculo no lo hice por partes, sino que dejé fluir. Lo voy a hacer un poquito más fuerte que lo que suelo dibujar yo, pero para que vos puedas verlo en la cámara. Después voy a hacer una línea que va a dividir en dos el círculo S, ¿sí? Ahí, esto es una línea que divide en dos y que divide en dos. No usé regla, no quiero que uses regla. O sea que estas cuestiones son todas a mano alzada, ¿sí? O sea que es algo que tenés que empezar a tener el ojo. Esta línea, esto que voy a tener acá, es la nariz real, la nariz que yo te decía, esta que está acá, ¿sí? Entonces, en este primer escalón se va a apoyar la nariz, ¿sí? No se ve acá. Nariz, puse ahí, ¿sí? En este otro, ¿sí? Entonces, esta línea voy a imitarla, simularla arriba y un poquito más abajo también. ¿Sabes por qué? Porque tenemos lo que se llama bajada de cabello, ¿sí? Entonces, yo acá tengo una, dos, y me falta la tercera, que te dije que eran 3 narices más o menos. ¿Ves que yo ya ahí empiezo a tener el huevo invertido? ¿Está? Entonces yo acá voy a tener, acá tengo la 2 y acá tengo la 3. ¿Sí? Entonces, una vez que yo obtengo más o menos este huevo invertido,
esta línea de acá no son los ojos, sino son las cejas, ¿sí? Inmediatamente después de esa línea, hay quienes parten en 4, más o menos entonces en un cuarto, voy a tener, sí, la línea de ojos. Yo te dije que teníamos 5 ojos. Entonces, la distancia que vos te marques de acá a acá es importante. Podés tener licencias y podés hacer ojos más grandes, ojos más chicos. Acá voy a tener los ojitos más cortitos por ahí. ¿Por qué? Porque da la vuelta y yo estoy trabajando sobre una recta. ¿Está? Entonces puede ser que tengas como la mitad, si querés, ¿ves? 2, 3, 4, como el ojo abierto. ¿Por qué? Porque va a dar la vuelta y yo estoy trabajando sobre recto. Entonces, voy a hacer la almendra acostada. El ojo suele ser una almendra acostada. Lo que te invito, si querés, a mirar en el canal, hay tips sobre cómo dibujar ojos, cómo dibujar bocas. Hoy ya no llego. Tenés esta línea, puedes hacerla doble o más bien gruesa. ¿Por qué? Porque acá va a estar el iris y la pupila. El iris es lo que tenemos de color y la pupila es el agujerito, que muchas veces en el figurín lo que se hace, que es lo que voy a hacer yo, es dibujar, oscurecer la parte de color y dejar en blanco el iris. Muchas veces también hay brillos y demás. Pasa que en el figurín, al ser tan pequeño, a veces esos detalles se suelen obviar o dibujar más sencillos o dibujar, eh, digamos, de un modo más práctico. Entonces hay mucha síntesis en los ojos. Fíjate que también te doy algunos tips en el canal. Las pestañas no se dibujan toda en corona, sino que lo que te conviene es ir hacia atrás. Estos son consejos, puedes tomarlos o dejarlos. Y dibujar ahí atrás la máscara. Esto es un rostro femenino, hegemónicamente femenino. O, no sé, el masculino puede ser masculino, bueno, hegemónicamente, y no se suele dibujar con tanto detalle, depende del tipo de masculinidad que quieras diseñar, pero se suele dibujar con menos cabello en la parte de las cejas, en la parte de las pestañas, perdona. En la parte de las cejas sería como acá, yo puedo tener cierta licencia, como venimos viendo, y hacerlas un poquito más arriba. Las cejas es algo que las mujeres solemos modificar y depilar y proponer nuevas. Lo que sí te conviene es no salirte de esta línea de lagrimal, porque si no vas a proponer a una ceja más tipo Frida Kahlo. Esta chica tiene unas cejas súper grandes al principio, bien anchas. Entonces, todo va a depender un poco del tipo de make-up o que vos quieras proponer. Yo ahora voy a hacer unas más bien básicas, tranquis. En las cejas también hay mucha gestualidad. Vos podés hacer ya, pero esta me está quedando como media hacia arriba, puede tener cierto cierta enfado o alegría, ¿sí? Son cositas que vos vas a poder empezar a pulir. Bueno, la nariz. La nariz, generalmente acá, ella tiene una nariz muy repingada. Espera que tengo que sacar esto. Una nariz muy repingada. Ay, ¿estoy? Sí, acá estoy. Perdona, tengo unas cositas en mi compu. Ahí está. Una nariz muy repingada, entonces eso hace que se vea mucho la parte de abajo. En figurinismo se sintetiza un montón. En figurinismo, en el figurín en sí, queda muy chiquita la nariz. Entonces es algo que se suele hacer, simplemente vos podés hacer un círculo y tiene 2 círculos al costado más chiquitos, o solo los hoyuelos, y muchas veces el figurín se queda con eso. Entonces después lo que podemos hacer es trabajar el tema de luces y sombras, ¿sí? Para marcar el tabique nasal, ¿sí? La parte de arriba, todo depende del espacio que vos tengas para dibujar una nariz. O a veces se dibuja simplemente una línea. Voy a borrarte acá para que veas. Fíjate que el tema de la nariz, bueno, me quedo medio separadito. No estoy dibujando en el lugar más cómodo del escritorio que tengo, pero también dibujar los hoyuelos de un modo que, me quedó uno más arriba y otro más abajo,
que encajen, ¿sí? No, no dibujes dos círculos así como chancho, porque si no va a parecer medio extraño. Bien. Y acá vamos a pintar así. ¿Qué me queda? Me queda la boca. La boca, la nariz se puede terminar, ¿sí? No quiero pasarme de la hora. También pensando en los cuartos, la boca te conviene que esté pegada a la nariz y no muy lejos. Esta distancia que está acá, si la haces demasiado lejos, puede llegar a quedarte tipo, viste, como los monos que tienen una... eh, muy pronunciado esa distancia. Me quedaron los ojos enormes. También son distancias que vos podés, tamaños que podés tomarte licencias. La boca más o menos de la mitad de esa última nariz hacia arriba vas a tener el labio superior y el labio inferior. Yo suelo dibujar, hay quienes también en algunos libros, de la mitad del ojo más o menos, por eso yo dibujé la boca más chiquita, puedes tener la comisura. Son todas, digamos, todos tips que puedes incorporar o puedes ir cambiando. No, no todo tiene que ser a rajatabla, no todo es matemático. Acordate lo que te dije al principio de la charla, entrenar el ojo para poder dibujar de una manera más fluida y más influenciada. Vos podés, yo voy a hacer la boca más chiquita. Vos podés consultar a varios libros, no tenés que casarte con uno solo, o pensar que uno solo o hay una sola manera. Él lo que te recomiendo también es, por ahí en la boca, en la parte de arriba va a estar oscura, en la parte del centro va a estar oscuro, ¿sí? Por último, entonces, en la parte de los ojos, en lo que es figurín, entra y sale porque muchas veces en este tipo de modelos se acentúan los pómulos, ¿sí? Y más o menos en la mitad vas a tener el cuello, porque yo voy a hacer un cuello largo y estilizado. Orejas, fíjate, de las cejas más o menos tienen que llegar hasta la nariz. Yo las acorto un poquito porque me doy una licencia y no me gustan tan largas. Todo esto va a depender también de lo que vos quieras dibujar. Y por último, me quedó media grande de mentón cuando la veo en la pantalla y poquita frente. Por último, pero todas estas estructuras te sirven para ir vos puliéndote. El pelo siempre, primero marcalo, ponele, primero lo marco, le doy un volumen y después lo vas a texturizar. Texturizar significa pasar con el lápiz todas las veces que vos quieras, ¿sí? Mira, voy a usar un lápiz más oscuro. Pero no es que hay que rayar el cabello, sino que hay que pararse y soltar, pararse y soltar, para indicar un poco el movimiento del cabello. ¿Ves? Que dibujé en pequeños trazos, ¿sí? Más o menos es lo que nos quedaría de rostro. Bueno, fue rápido. Si querés, te invito, yo ahora te dejo en el chat mi canal para que vos puedas ver, chusmear algunos tips más sobre esto que estuvimos hablando toda la mañana. Creo que tengo que ir cortando. Eh, a modo de cierre, espera que voy a dejar de compartir, de poner la cámara bien para poder despedirnos. Eh, Perdón, pero en el rostro tuve que ir volando porque quizás me llevó mucho más tiempo la charla del que yo creía. Espero te haya servido, te haya facilitado algunas cosas, que puedas practicar antes si estás por empezar la carrera. Espera que me dejo del anclaje. Y tenía para terminar la última plaquita de que hay mucho todavía para recorrer, pero que reconozcamos y que fomentar esta diversidad. Ese es un gran paso y ayuda un montón a lo que viene, me parece que puede ser nuestro granito de arena. Y bueno, y yo me despido con esto. Muchísimas gracias por estar. Espera que había
Gracias, gracias, gracias a todos también. Quedan grabadas. Acá te pego mi canal de YouTube en el chat, donde ahí vas a ver mucho más práctico, hay clase y práctica. Práctica, siempre mis manos estas que te mostré así dibujando y podés aplicar lo que hoy vimos acá y varias otras cositas de la cruzada. Es como un poco yo doy clases. Les agradezco un montón a ustedes también por estar. Cualquier cosa en las redes también me encontrás como Noel Molina Ilustraciones. Y mañana también los invito en este horario, por este canal, que vamos a estar viendo más indumentaria y ya teniendo el cuerpo logrado. Vamos a incorporar la indumentaria. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.